Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Mi nombre es Lidia, os hablo un día más desde Murcia, España, y hoy quiero compartir con vosotros, después del descarte narcisista, cómo me encontró el buen samaritano. Es un poco mi historia y quiero compartirla con vosotros porque hasta ahora he estado contándolo como en pequeños fragmentos en mis otras redes sociales, ¿vale? Todas mis redes sociales se llaman Evita Narcisistas, en TikTok, Instagram, Facebook. Podéis encontrar toda la información a vuestra disposición que comparto para vuestro servicio. Y bueno, pues os cuento que tras el descarte narcisista, con la primera pareja narcisista que tuve, me empoderé de una manera errónea, no hice el trabajo necesario interior para depurarme de toda esta experiencia y trascenderla y aprender, y caí en el engaño, en la estafa emocional de un psicópata integrado narcisista, con el cual estuve unos 6 meses, que me dejó pues completamente pues quebrantada, devastada, solamente en estos 6 meses, porque me llevó, digamos, hasta arriba para dejarme caer, ¿vale? Y esto es lo que ellos suelen hacer, quebrantar, romper a las personas. Entonces, bueno, pues cuando yo vi que algo no cuadraba bien con este segundo narcisista, ¿vale? Que yo ya pensaba que lo sabía todo del narcisismo e idealicé a esta persona como súper empática, bondadosa. De hecho, era una persona pues que se vendía o llevaba la fachada de cristiano católico, que iba a misa, que decía incluso que había querido ser cura, que quería ser agente de la ley. Bueno, una serie de cosas que él mostraba que eran totalmente incongruentes con las cosas que yo iba viendo en su conducta y en su verdadera manera de ser. Como vi y fui viendo esa incongruencia, quise irme, quise dejarlo. Sabemos que estas personas odian ser dejadas. Vino a mí con el hoovering y como yo todavía estaba en esa disonancia y estaba cerca, bajo su influencia, pues al no tener esa distancia no podía ver con claridad lo que estaba pasando y caí de nuevo en su estafa, en su mentira. Accedí a volver con él para los 3 o 4 días él hacerme el descarte suave, que le llaman, de quiero un tiempo, seamos amigos, no eres tú, soy yo, te quiero más de lo que te piensas, pero necesito pensar y ver qué pasa. Entonces es como que te deja en el banquillo esperando y eso te genera una ansiedad horrible. Eso es malísimo para la salud, ¿vale? Esa incertidumbre no es sana y como yo ahí no conocía al Señor, pues bueno, en esos momentos tenía una amiga narcisista encubierta, bueno, amiga narcisista encubierta, que me facilitó el hablar por teléfono con una persona que echaba las cartas y demás, cosa que es totalmente contraria a la fe cristiana que hoy tengo, gracias al Señor, que fue el que verdaderamente me rescató. Y es lo que quiero compartir y ver cómo el mal, la vida espiritual, a través de todas estas vivencias nos quiere desviar en distintas ramas, como por ejemplo aquí os digo, me querían llevar a esa rama de que si las cartas, que si todo esto, que Dios para él es una abominación y no tiene nada que ver porque él quiere que lo busquemos a él. Él es todopoderoso y es la verdadera fuente divina que necesitamos buscar. Bueno, cuando yo estaba en este quebranto, donde sabemos que tras los descartes narcisistas nadie nos apoya, en mi casa había entrado también un narcisista encubierto uniéndose en pareja a una persona de mi familia. Yo no podía estar bajo ese techo. Esa persona yo la veía a ella y ella a mí y claro, para él hacer su depredación necesitaba echarme. Convenció a la otra persona, esta persona me echó. En todo mi dolor del descarte narcisista me vi completamente sola, me mudé a un piso y en este piso, bueno, pues un día abriendo la puerta entré a casa con un dolor inmenso en mi alma, con una sensación de miedo, de ansiedad. Caí al suelo, le dije al Señor que por favor, a Dios, ¿vale? Porque yo tenía fe, pero no conocía absolutamente nada, ni había leído la Biblia ni nada, solamente había leído en el primer descarte narcisista con el primer narcisista la profecía de 2 de Timoteo 3, pero yo ahí no pude ver nada, eso se quedó ahí y la leí porque puse un día en Google que dice la Biblia sobre el narcisismo, pero bueno, eso se quedó ahí aparcado.
Bien, pues aquí caigo al suelo, le digo al Señor, a Dios, que no puedo más, que por favor me ayude, que no voy por buen camino. A los días, no me digas cómo ni por qué, porque antes no me hubiese puesto a verlo, en el mismo Netflix, para que veáis que Dios puede llegar a ti a través de cualquier vía, nos habían encerrado en la pandemia. No tenía pensamiento de comprarme televisión porque no andaba muy bien económicamente y me acababa de mudar al piso, pero bueno, tuve un impulso interior de decir, ya lo pagaré como pueda, me la compro, y eso fue la semana que justamente sábado dan la alarma de tenemos que estar todos encerrados en casa, y en ese encierro, a través de la televisión, en Netflix, que me lo instalé, vi esta serie que se llama A.D. Biblie Continues, donde contaban un poco la historia, no tal cual a la Biblia, pero a mí me sirvió para conocer al narcisista, para conocer al buen samaritano, al Señor Jesucristo, porque daba testimonio pues de su historia, ¿no? y de sus apóstoles, y yo pues ahí es como si me hubiesen quitado una venda de los ojos a nivel espiritual. Entendí que Él era la verdad, porque así lo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Caí al suelo llorando y le dije que quería irme con Él. En esos entonces yo andaba con dolor de articulaciones, me fracturé una rodilla, la cual me operaron posteriormente, y ahí os cuento un poco el testimonio. Y sigo contando que tras esto salimos del encierro, del confinamiento de la pandemia. Y bueno, yo jugaba en un equipo de pádel, como tenía la rodilla fracturada, a expensas de que me operaran, pues bueno, yo iba a verlas, a estar con ellas y demás. Y esta persona narcisista encubierta que me llevó a su tía para que me echase el tema de las cartas y demás, pues yo fui viendo, ¿no?, al alejarme del narcisista y al empezar a caer en la cuenta que había vuelto a ser abusada, que se trataba de otro psicópata integrado, que al empezar a ver toda la manipulación, pues es como de nuevo coges más amplitud visual, y empecé a ver a esta narcisista ultra encubierta, que cualquier persona que la ve dice que chica más dulce, más maja, más cercana, más humilde, ¿no? Y bueno, pues como que me rebelé un poco, se lo dije, ¿vale? Que pues bueno, no lo recomiendo, porque al final es mejor apartarnos de ellos y que ellos no sepan nada, porque bueno, estas personas son muy vengativas y mejor cuidarnos. Pero bueno, yo en esos entonces se lo dije, esta persona se rebeló y puso todo el grupo de pádel en contra de mí. Empezaron por atacar a la capitana del grupo de pádel, que era íntima amiga mía, y yo la apoyaba a ella. Ella quedó sorprendida, pero la estrategia realmente no era echarla a ella fuera, porque después de esa rebelión en la que solicitaban otra capitana, a ella le dijeron, bueno, ya hemos hecho un grupo, nos hemos ido a otro lado, aunque no seas la capitana puedes volver con nosotras, pero a Lidia se queda fuera. Esta rebelión en la que yo defendí tremendamente a esta persona de todo este ataque de un grupo narcisista, y expuse la verdad de todo el grupo, esta historia me llevó luego a comprender, cuando yo conocí a Jesucristo y empecé a leer la Biblia, lo del tema del inicio, la rebelión del enemigo contra Dios, y cómo difamó llevándose a varios ángeles con él. O sea, no sé, es como si ahí hubiese sido también el principio de empezar a conocer un poco de Dios y cómo a vivir ciertos pasos, ¿no?, que se dan en este camino de Dios. Ahí, tras esa guerra de lucha, de pues salir también de todo este sistema narcisista en este grupo de pádel, pues aún me deterioré más con toda esta defensa. Digamos que pues me enfermé, porque al estar uno tanto en defensa y con todos estos sentimientos de culpa que ellos generan, pues como que digamos que se volvió contra mí. Empezaron a salirme todo el brazo lleno de manchas de forma de mariposa, me dolían las articulaciones al ponerme de pie, junto con la rodilla que me iban a operar, los tobillos parecía que se me iban a partir, o sea, una cosa horrible. Y pues ahí empecé a indagar
como yo ya había tenido esta experiencia con Jesucristo a través de esa serie que me contó su historia y que yo la acepté y la creí, empecé a indagar en la Biblia, pero por Google, porque no la tenía lo que es físicamente. ¿Qué decía la Biblia sobre las amistades, ¿vale? ¿Qué decía la Biblia sobre la comida? ¿Qué decía sobre tal? Y bueno, como yo era pequeña en la fe, recién nacida a Cristo, no conocía, digamos, mucho conocimiento, es como un bebé, que como dice el Señor, dice, quien no nazca de nuevo no verá el reino de los cielos. Entonces ahí fue como, cuando yo vi esa serie, como si naciese de nuevo, y tenía como hambre, ¿vale? Como un bebé necesitaba esa leche de la madre, pura, y comencé a indagar en la Biblia qué dice sobre las amistades, qué dice sobre la comida, y en el Antiguo Testamento habla sobre los alimentos. En el Antiguo Testamento Dios daba orden de que no se comiese carne de cerdo, ni mariscos del fondo del océano, porque es como lo que recoge toda la basura de todo el océano, ¿vale? Fíjate que los ricos lo ven como un manjar y para Dios en esos entonces no estaba limpio y recomendaba no comerlo porque es como lo que se come toda la suciedad del océano. Y bueno, yo ahí andaba, la doctora, tras la operación de la rodilla que me hicieron, que gracias a Dios salió bien, pues esta doctora me recomienda aceite de krill, ¿vale? Que me costó 45 euros, ¿vale? El cual no tomé absolutamente ni una pastilla, porque el Señor me había dicho en el Antiguo Testamento que no se debían de comer mariscos, y esto del aceite de krill es de todos los moluscos, mariscos y demás. Yo ahí era pequeña en la fe, como digo, porque en el Nuevo Testamento dice que Dios lo ha limpiado todo, que podemos ir a la carnicería con total libre conciencia de comer lo que queramos o de cualquier alimento, pero yo ahí era pequeña en la fe. Ahí entiendo cuando en el Nuevo Testamento dicen que no dañemos a los hermanos pequeños en la fe, con no comas esto, o si come esto, o comer cosas delante de los hermanos, porque hay gente que está conociendo a Dios y a lo mejor ha empezado a conocerlo a través de cosas del Antiguo Testamento, y ese era mi caso. Y yo fui fiel para Dios en lo poco que conocía, y como ahí el Señor me fue, cuando empecé a conocerlo y a indagar en la Biblia, me fue hablando de un pasaje que se me quedó grabado a través de un vídeo, me parece que en TikTok o no sé, en Lucas 20, versículo 46, que dice el Señor: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Dice que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Dice, estos recibirán mayor condenación. A mí se me venía completamente a la cabeza lo que es el sistema católico, los que van saludando en las plazas, los que van con ropas largas, y yo ahí pues empezaba a ver, wow, que lo que dice la Biblia no tiene que ver con mi fe hasta ahora superficial que había tenido en el catolicismo, sino que esto va más allá, y Jesucristo dice cosas que son muy contrarias a lo que predica el catolicismo, más yo habiendo tenido esta experiencia con el psicópata integrado que iba de católico, sacando los pasos de las profesiones, de esas imágenes y esculturas, lo cual es totalmente contrario a un mandamiento de Dios. También yo ahí veía incongruencia a lo que estaba leyendo y conociendo de Dios en la Biblia, a lo que yo estaba o había vivido. De hecho, esta persona me llevó un día a misa y se quedó durmiendo, que hasta roncó, y me hizo una proyección narcisista al salir, que yo estaba ahí súper atenta viendo y escuchando lo que decía, y me decía: ay, estaba sufriendo por ti porque no te aburrieras. Y yo diciendo, pero si has sido tú el que te has dormido. Así son ellos, ¿no? Vale, pues quiero contaros un poquito todo, pero es un poco imposible. Entonces quiero dar los puntos importantes de mi testimonio. En todo este dolor que yo andaba buscando, me operaron de la rodilla, ahí todavía seguían los dolores, había comprado esto. La doctora, por cierto, también con rasgos y personalidad de este tipo, ¿vale? No la diagnostico ni digo totalmente que lo tuviese, ¿no? Pero sabemos que cuando empezamos a despertar de esto es que los vemos. Pues yo llegué un día y le dije, no me voy a tomar esto, porque empecé a investigarlo y hablaba de que el Papa Francisco tomaba de esto a diario, que lo tomásemos con total tranquilidad, que era su complemento favorito para las articulaciones, y yo estaba ahí como en una
como si sintiese que me estaban probando, ¿no? Porque hasta el momento yo conocía que había leído en el Antiguo Testamento que no comiésemos nada del fondo del océano, y esto es un complemento alimenticio de crustáceos del fondo del océano. El Papa que lo toma, que le sienta muy bien para las articulaciones, y yo decía, estoy investigando aceite de krill y me sale directamente el Papa que toma esto, o sea, fue alucinante. Pues yo me aferré a la fe de lo que el Señor había dicho, que no tomásemos nada de esto. Tuve mucha hambre y me compré una Biblia física por internet. Cuando llegó a casa me la devoraba con un hambre que tenía mi alma de saber. Empecé a leer en Proverbios y decía: el corazón alegre constituye buen remedio, en Proverbios 17:22. Dice: mas el espíritu triste seca los huesos. Y yo dije, wow, yo me noto con el espíritu quebrantado, seco, de que en mi familia se me ha echado, no se me ha creído, del descarte narcisista, de toda esta soledad, de todo este dolor, del enfrentarme a todo este grupo y sistema narcisista en mi deporte del pádel. Y yo estaba totalmente quebrantada y somatizando todo este quebranto de espíritu en los huesos, como aquí dice, mas el espíritu triste seca los huesos. Proverbios 3:6 dice: reconóceme en todos tus caminos y yo enderezaré tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. Dice: porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Le creí a Dios. Fui a la doctora y le dije que no me iba a tomar esto. Como buena narcisista me dijo: ¿qué te pasa? Te veo cambiada, has cambiado. Me había visto en 3 consultas, ¿qué sabrá ella de mi vida? Pero son típicas respuestas de los narcisistas cuando no hacemos o no obedecemos a sus mandamientos, que tienden a culparnos, a decirnos va algo mal contigo, ¿no? Y le dije, pues no lo quiero tomar por unas creencias mías. Y empezó a decirme: Lidia, en esta vida no hay nada malo ni nada bueno, o sea, es todo relativo. Y yo le dije, bueno, pues para mí no, ¿vale? Y respeté mis creencias. Y en mi interior yo pensaba, todo relativo. Digo, si te pegasen una paliza, ¿para ti sería relativo o sería malo? Existe lo bueno y existe lo malo, ¿vale? Y hay que ahondar y profundizar, porque Jesucristo nos puede enseñar a escoger lo bueno y lo malo. De hecho, aquí dice: apártate del mal. Y Él es el que me está ayudando a conocer todo lo que es malo para apartarme, ¿vale? Bueno, pues yo creí a este pasaje bíblico, creí a lo que había leído hasta entonces en el Antiguo Testamento, y no me tomé este medicamento, este complemento alimenticio, y mis huesos, las manchas, todo desapareció, todos los dolores. O sea, invadió mi corazón un gozo, invadió una paz indescriptible, como hay un versículo bíblico que dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Fue algo literalmente sobrenatural. Bueno, amigos, y por eso cuento de que me encontró el buen samaritano. Como dice en Lucas capítulo 10, versículo 30, dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Sabemos que los narcisistas son estafadores emocionales que roban, que destruyen y que tienen una conducta ultra tóxica, ¿vale? Y dice, pues cayó en manos de ladrones, dice, los cuales le despojaron, descarte, ¿vale? E hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Cuando yo clamé a Dios, así me encontraba, medio muerta. Dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. O sea, a veces los que nos creemos que están con Dios, fíjate este sacerdote, un hipócrita que pasó de largo y dejó a ese hombre herido en el camino. Así me sentí yo un poco, digamos, con mi familia disfuncional, con amistades que todos me despojaron, pasaron de largo, como que no me hicieron caso en mi dolor. Dice: asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y así hasta la fecha de hoy, Jesucristo en su Espíritu Santo me guía a toda la sanación, porque ahí hubo una remisión de todos esos síntomas, de las manchas, del dolor de articulaciones. O sea, yo quedé totalmente calmada,
Más adelante he vivido otro tipo de secuelas tras salir de la familia disfuncional, porque yo al conocer al Señor volví a ellos dando testimonio, no me escucharon, pasaron cosas muy dolorosas, yo hice todo lo posible porque se acercaran al Señor, pero solo recibí más daño y Dios una vez más me defendió, porque una vez leyéndoles la Biblia el Señor les dijo: tú que eres aguijón desgarrador a mi pueblo, aguijón que le da dolor, serás apartado lejos, dice, y ya no serás más aguijón que le dé dolor, dice, y en medio de todos los que está, que la menospreciáis, dice, ya no la hallaréis porque estará lejos. Una vez más Dios me defendió en ese pasaje, que ahora no recuerdo en qué libro está, y tuve que salir también de ahí, y ya tras esa salida el Espíritu Santo me llevó al desierto como a Jesucristo, en el cual está ayudándome a cambiar muchísimos hábitos de pensamiento, de conducta y emocionales, secuelas muy dolorosas como ansiedad, depresión, una tristeza que invadió mi pecho con un dolor inmenso que yo nunca había vivido antes, en el cual Dios me ha sostenido y me dijo: este dolor no te vencerá. Y aquí estoy dando testimonio de cómo Dios ha sido bueno en mi vida, de cómo el buen samaritano hasta la fecha de hoy sigue vendando y sanando todas mis heridas. Él me provee de sana sabiduría, de ciencia, de inteligencia, me va equilibrando entre lo que tengo que coger y lo que no para mi proceso de recuperación de todo este sistema y de abuso emocional, psicológico, que se está viviendo hoy, por desgracia, a nivel mundial en familias, parejas. Y bueno, amigos, quería compartir, como dijo el Señor en el Evangelio, dice: hija, vete, tu fe te ha salvado. Yo no le creí a la doctora, ¿vale?, ni porque el mismo Papa lo tomase. De hecho, ya me ha quedado claro en el Evangelio que el catolicismo no practica la verdad de Jesucristo. Os invito a que leáis la Biblia, a que conozcáis la verdad por vosotros mismos. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Estás siguiendo al camino, a lo que Él dijo, o a una religión y a lo que dicen los hombres? Bueno, amigos, un abrazo muy fuerte. Si os ha gustado el vídeo podéis dar a me gusta, compartir, suscribiros, dar a la campana, que os siga llegando más contenido, y si Dios quiere nos veremos en un próximo vídeo. Un beso muy fuerte. Adiós.